¿Alguien está? Sí, está aquí nuestra amiga Eloísa, va a grabar la presentación para que se comparta, para que se conozca por más lugares, más personas y por más tiempo. Bien, de que latitud grado 33. Resulta que la ciudad de Phoenix, Arizona, está en el grado 33. En el centro es en donde se tomó las coordenadas geográficas. Es como 42, pero un poco cerca de alrededor está el grado 33.3. 33 grados norte. A la vez que 33.3 es un versículo de la Biblia, de Jeremías 33:3. Ahí dice, si lo leen, van a encontrar que dice algo así como esto. Dice que yo te responderé y te enseñaré y conocerás cosas ocultas que aún no conoces. Algo así dice. No es tan exacto el texto. Pero también el 33.3 es el balance o el equilibrio de la energía antes de manifestarse y hacerse concreta. Diríamos que es la antimateria. También está muy próximo al grado 30, que es está muy cerca al grado 30 de paralelo, donde se encuentra pues como diríamos, el área, la zona más desarrollada y que es más propicia a conocimientos aquellos que ayudan a evolucionar al ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se van por el paralelo 30 alrededor del planeta, van a encontrar varios puntos, como la pirámide de Gizeh en Egipto. Van a encontrar donde nació Jesús. Van a encontrar varios puntos, así como la India, que han logrado ascender en el desarrollo de la conciencia de su ser y de la cultura en general, las civilizaciones que se han desarrollado con más potencia, ¿no? Con más desarrollo tanto de la ciencia como de el conocimiento, la sabiduría. Y por eso coincide pues con ese grado 33 y precisamente que se trata de compartir aquellos conocimientos que ayudan al desarrollo de la conciencia del ser humano y del conocimiento de sí mismo y de las leyes universales. A grandes rasgos eso es, y hay muchas otras coincidencias con ese grado 33.3. Si ustedes suman igualmente los tres números, es un 9. Si suman el 3.3 de la iluminación de Jesús, cuando alcanzó su grado de crístico, estado de conciencia crístico, y así sucesivamente 33 vértebras del cuerpo humano, 33 pares de nervios, 33 grados de evolución, ¿verdad? Por eso coincide mucho ese
ese 33 con varias cosas que nos conectan con el universo. 33 grados de la masonería también, que van en relación con las 33 vértebras. Y así sucesivamente son. Ahora, si suman el otro 3, bueno, 3 y 3 son 6, que viene siendo el ser humano en general y su estado natural en que se encuentra. Y sumándole el otro 3 es precisamente la parte divina que cuando el ser humano va desarrollando, entonces espiritual, porque es el 3 veces 3 es 9, y 9 es el número del Cristo, es la conciencia divina, es el 9, es ya lo máximo desarrollado y manifestación de lo divino. Entonces, esto también viene siendo eso. Y lo divino que aún no se conoce es precisamente la energía que manifiesta todo lo que conocemos como mal. Entonces, son muchas coincidencias, entre comillas, coincidencias que hay con este número. Y pues coincidentemente en el lugar donde estamos viviendo, en Phoenix, Arizona, es ese grado 33. 33 es el número, 33.30 minutos o 33.42, que sería también el grado exacto del centro de la ciudad de Phoenix. Y por eso le pusimos así. No sé cómo lo vean ustedes. Si alguien sabe alguna otra relación o analogía con este número, háganoslo llegar y para seguirla aumentando esas conexiones, ¿verdad? Con esas otras dimensiones que hay. Deben participar. ¿Qué le pareció, reverendo? Impresionante. Creo que es el nombre perfecto para este centro de estudios, ¿verdad? Y yo lo felicito de veras porque, pues, esto de conocer algo y de quedarse con él, pues es loable, ¿no? Pero de compartirlo es, es un privilegio, ¿verdad? Porque mucha gente adquiere el conocimiento y se queda con él, ¿no? No lo comparte, aunque pueda. Como dicen los caris, muchos quieren y no pueden, muchos pueden y no quieren, ¿no? Así que ahí está el privilegio de poder hacerlo, de poder realizarlo. Y esa es la idea, ¿no? Ya que no quede nada debajo de una piedra, que no, todo el conocimiento se tiene que dar a conocer, todo. De hecho, ya ahorita ya ni se debería llamar ocultismo, porque ya no hay nada oculto. Abren el internet y hay muchísima información y de lo que ustedes quieran, ¿eh? Es más, ahí está todo. Nada más que somos como radios, ¿verdad? Donde nos sintonicemos, eso es lo que vamos a ir encontrando. En donde nosotros nos conectemos, pues eso es lo que vamos a ir conociendo también. Entonces, pues el Medellinian tiene una vibración ya, tiene una frecuencia, ¿no? Así que en esa frecuencia se van encontrando cosas muy interesantes. A todos los niveles, ¿no? A todos los niveles. Poco a poco se le va abriendo como todo el cúmulo de posibilidades que hay pues, en este mundo, en este universo, ¿verdad? Quieren conocer un poquito más, pues entonces métanse un poquito más dentro de ustedes, ¿verdad? El conocimiento está dentro y no es teoría, no es rollo,
El conocimiento está dentro de uno, ¿verdad? Entre más profundo va entrando uno en sí mismo, pues más se va sintonizando con lo de afuera. Por eso dicen, ¿qué es lo que quieres recibir? Pues eso es lo que haz. Haz lo que quieras recibir. A eso dedícate. Como aquel que quiere recibir dinero, por ejemplo, ¿no? Pues pero a quien no le interesa el dinero, le interesa el conocimiento, pues se sintoniza en el conocimiento a nivel mental. ¿Ya? Hay otros que tienen necesidad de emociones, ¿no? Ahí están los de las carreras, ¿no? Sea carreras de automóviles o carreras de motocicletas, no sé. Eso necesitan emociones fuertes, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y ellos se preparan, fíjense, cada una de esas personas se prepara para obtener lo que están buscando. Así que pues, hay que ir elevando nuestras frecuencias y los inicios siempre están en la salud, siempre están en una salud física. ¿Verdad? Hay filosofías que no toman en cuenta lo físico, no toman en cuenta nuestro cuerpo. Dicen que el cuerpo no es importante, pero entonces, ¿cómo mantenemos nuestras ventanas, por ejemplo? ¿Cómo mantenemos nuestras ventanas limpias? Si los ojos no ven claro, pues ¿cómo vamos a darnos cuenta de lo que está sucediendo si no escuchamos, si no olemos, si no tocamos? Vamos dando cuenta más sutilmente mientras limpiemos mejor nuestro cuerpo. Porque hay personas, por ejemplo, que comen mucho chile, por ejemplo, ya su paladar ya no, ya no reacciona ante sabores más sutiles. Dicen que la zanahoria no sabe a nada, por ejemplo. Que una lechuga, pues, no tiene sabor. Y pues detectando esos sabores, ¿no? Lo vamos reeducando, vamos cambiando las frecuencias, vamos limpiándolo. Hace poquito mi computadora le cayó un virus, ¿verdad? Entonces, pues no pudo funcionar, no funcionaba como debiera ser, como estaba programada para funcionar. Entonces, más o menos así nos pasa a nosotros, ¿no? Vamos a ir quitando esos virus que no nos permiten funcionar como deben funcionar, que no nos permiten darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Y poco a poco vamos a ir detectando cosas más sutiles, o sea, observar una flor que antes pasábamos por ahí y nunca veíamos una flor, porque nos llamaba la flor, nos hablaba con sus aromas, ¿no? Con sus colores, y nosotros no nos damos cuenta. Pero conforme vamos purificando, depurando nuestros sentidos, nos vamos dando cuenta de ese saludo que nos daba la flor, ¿no? De esa bendición que nos daba la flor. ¿Verdad? O, o de de algunos ruidos, ¿verdad? Algunos sonidos de los árboles cuando las hojas se mueven con los árboles, con el viento, perdón. Ese es un sonido maravilloso. Duermes bajo un árbol bajo ese sonido y duermes como bebé. Pero mientras uno lo pase como desapercibido, pues no va a tener esa experiencia. Los olores de un pino, ¿verdad? De un bosque de pinos, la, la luz del sol, nos da el sol todos los días, como que lo damos por sentado, ¿no? Ya, ahí viene el sol, qué bueno.
pero es un milagro. Así que un día, imagínense que un día no saliera el sol. Imagínense, ¿verdad? Que no, iba a estar heladísimo para empezar. ¿Verdad? Heladísimo para empezar. Y pues íbamos a tener mucho frío. Pues a muchos grados bajo cero. Hay planetas así, ¿no? Hay planetas así, que están cubiertos por hielo, ¿verdad? Entonces, pues ese es más o menos por ahí empezamos todo. La conciencia empieza por la conciencia de nuestro cuerpo, ¿verdad? De conocernos, irnos conociendo poquito a poquito. De ver la maravilla que somos. Yo no creo que vaya a haber a ningún científico que pueda ser un ser humano. ¿Verdad? Es más, no hay ningún científico que pueda ser una cucaracha. No ha habido ningún científico. Imagínese un científico que haga un mosquito, ¿no? Otra vez vi una arañita en mi escritorio, pero una velocidad tremenda con sus 6 patitas, ¿no? Y es una maravilla eso. Se llama microbiología ya eso. Y lo tremendo que tienen los mecanismos de eso para crear sus redes, ¿no? Su telaraña. Es que la vida es maravillosa, pero nos pasa desapercibida. Decía Facundo Cabral, ¿no? No estamos deprimidos, estamos, ¿qué? Distraídos. Estamos distraídos, porque si nos diéramos cuenta de la maravilla que es la vida, pues no tuviéramos otra opción más que dar gracias y de maravillarse, ¿no? De maravillarse con todo el mecanismo que le llamamos vida. Así que no sé por qué empezamos por aquí. Ya no me acuerdo si hubo preguntas o no. No, pues está muy interesante la introducción, ¿no? Yo creo que sirve de introducción. Pues, bueno, les damos la bienvenida a todos los que han entrado en este momento y pues como decíamos al principio, este es un centro de estudios donde se comparte las ganas de compartir y de aprender también. Y pues hoy tenemos aquí a nuestro amigo arquitecto José Guadalupe Aguirre, que vive aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Y bueno, él como arquitecto pues sabe mucho del tema porque el cuerpo es precisamente el parámetro o la medida por el cual se diseña pues la naturaleza de la habitación, de las viviendas, de las construcciones que se hacen arquitectónicamente. Si, pues él nos lo explicará de una manera más apropiada y ver aquellas partes de nuestro cuerpo, nuestro organismo, cómo funcionan y cómo están integradas, cómo se conectan y qué papel tienen y para qué sirve todo esto. Pues es de este tema y pues no nos queda otra más que darle la bienvenida y abrirle el micrófono para que nos presente este tema tan grandioso, ¿verdad? Pues adelante, yo creo que bienvenidos todos y empezamos. ¿Qué les parece? Pues muchas gracias. Adelante. Uh-huh. Muchas gracias, José Abel, y muchas gracias a todos los que están aquí, pues, presentes en línea. No le crean mucho a José Abel, ¿eh? No sé mucho sobre el tema. De hecho, una de las cosas que odiaba realmente
cuando estudié, pues, en la escuela, ¿no? Fue la biología y la química y eso. Eran cosas que, pues, me creaban una mente de teflón. No se me quedaba nada pegado. Así que vamos a tratar de hacer este tema, de desarrollarlo, pues de una manera amena, a ver cómo podemos, y me pueden interrumpir, ¿eh? No hay problema. Si tienen alguna pregunta, una aportación, una corrección, se las voy a agradecer, de veras. Alguna barbaridad que diga, las células no, por favor, corríjanme. Bueno, si me permiten compartir la pantalla. A ver si la miran la pantalla. Muy bien. Bueno, pues ese es un tema interesantísimo, a mí me parece. Nosotros debemos conocer es cómo funcionamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hacen movernos, comer, dormir y hacer todo lo que hacemos, ¿no? Como seres humanos. Y pues el muy sublime maestre, el doctor de la Ferrier, pues lo desmenuza muy bien este tema, ¿eh? También que pues tiene un léxico, unos conceptos ahí. Tiene términos muy técnicos, pues yo pienso que un doctor se los entendería muy bien, y él como doctor honoris causa, yo pienso que pues se comunicó de una manera muy, muy clara a este nivel, a un nivel científico, un nivel que a mí, por ejemplo, hubo términos que sí me dolieron mis dendritas. Bueno, es el propósito psicológico número 18 y se titula Nuestro organismo. Y básicamente, pues él empieza diciendo que pues somos una unidad, ¿no? Pero que muchas veces para el sentido de conocernos, de conocer nuestra naturaleza, pues se ha dividido en muchas ramificaciones, neurología, endocrinología, química, biología, etcétera, ¿no? Todo lo que termina en GIA, porque para eso hay que conocer. Pero también, pues dice que pues no tenemos que perder de vista nuestra unidad. ¿Me permiten contestar? Permítanme contestar un momento, ¿sí? Discúlpeme. Adelante. Pues muy interesante el tema, ¿no les parece? Como que vamos a descubrir con esta explicación que nos va a dar el arquitecto José Guadalupe, como las maravillas, ¿no? Y medidas de este organismo que tenemos y que a veces no lo conocemos completamente y que, por cierto, diría yo que es muy poquito lo que conocemos del cuerpo y del organismo. Nomás sentimos algo y no sabemos en qué parte se siente. Y no sabemos si ese dolor viene de un intestino o del corazón o de un sentimiento. Pero a ver qué nos enseña ahora esta explicación que nos va a dar. Y bueno, discúlpeme, era Sí, una especie de emergencia, pero creo que ya está. está bien. Bueno, continuamos. Él empieza, yo me acuerdo de esa novela
de Gabriel, ¿cómo se llama? La muerte, ¿cómo se llama? Historia de una muerte anunciada, algo así, ¿no? La muerte anunciada, Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo se llama, perdón? Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada, esa. Donde empieza el libro por el final. Y me dio la impresión de que de la unidad de un principio, ¿no? Que no tenemos que perder de vista que somos una unidad, ¿verdad? Y empieza hablando del sistema nervioso simpático, por ejemplo, ¿no? Que ordena toda nuestra vida interna, toda la vida visceral, y que pensábamos que era autónomo. Y pues eso es una apariencia, porque pues está conectado con todo nuestro sistema parasimpático y nuestro sistema de vida, le llama él. Bueno, este es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero él así empieza, ¿no? Hablando del sistema simpático y del parasimpático. Y nos da pues un recorrido por ella, de cómo está conectado, ¿verdad? De que realmente, pues hay sistemas aquí hay sistemas que aparentemente están desconectados unos de otros. Y eso no es una verdad. Todo es una unidad. Así que, pues para ver cómo está nuestro sistema nervioso autónomo, o sea, el sistema nervioso autónomo son los dos sistemas, ¿no? El parasimpático y el simpático. Supuestamente no tenemos nosotros injerencia en ellos, o muy poca. Pues él controla los reflejos y las reacciones involuntarias, la presión sanguínea, por ejemplo, la respiración, la digestión, erección y eyaculación, contracción y relajación muscular involuntaria, etc. Y en el simpático es todo aquel que nos produce estrés, vamos a decir así, que nos da la posibilidad de que nos mantengamos vivos en un caso de emergencia. O sea, haga de cuenta que viene un león y nos corretea, ¿no? Todo ese mecanismo de o le entras a pelear o córrele, ¿no? Es el sistema simpático, perdón, que la glándula suprarrenal, por ejemplo, libera la adrenalina. ¿Ustedes han sentido la adrenalina? ¿Verdad? Que es una hormona pues que pone todo nuestro organismo en código rojo, ¿no? Libera la adrenalina, etcétera, dilata las pupilas, acelera la frecuencia cardíaca, abre las vías respiratorias para que, vamos, si tenemos que correr, aumente el oxígeno en la sangre, inhibe el sistema digestivo, pone todos los esfuerzos en que se mantenga uno vivo, ¿no? Es lo contrario, ¿verdad? Uno estresa y pues se relaja. Dice que controla la constricción de la pupila, la reducción del volumen de los pulmones, la disminución de la frecuencia cardíaca. Haz de cuenta, es como, dicen muchos maestros que son caras de la misma moneda, ¿no? Se encargan los dos de mantener nuestro cuerpo en equilibrio, o se le llama homeostasis ante los distintos estímulos externos, ¿no? Entonces ya estamos viendo ahorita, por ejemplo, que somos pues todo una maravilla, pero ¿qué es lo que somos, no? Nosotros sentimos, dice el doctor Díaz, sentimos, pensamos, actuamos, en una sola palabra, vivimos con nuestro organismo entero. ¿Verdad? No hay que vivimos ahora pues, con nuestra oreja derecha, ¿no? Nada más, o nuestro lóbulo izquierdo
o nuestro corazón solo. No hay eso. Vivimos todos con nuestro organismo en completo. ¿Verdad? Y habla de que hay 3 mecanismos, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Un mecanismo físico-químico, provocadas por actividad celular. La cantidad de oxígeno disuelto, el gas carbónico, el potasio, la acidez, o el pH, ¿no? El nivel de hidrógeno. Y un segundo mecanismo que son las hormonas, que son controlados por las glándulas endocrinas, y un mecanismo más rápido, más, pues que funciona en micros. Bueno, los mecanismos físico-químicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este nivel? ¿Todo va bien? ¿Voy muy rápido? Todo, sí, más o menos estamos agarrándole la onda a esto. Ajá. Bueno. Permítame aquí, déjeme abrir unas notas que tengo. De momento, pues puede interrumpir, ¿no? Y hacerla Y para que adelante. se adquiera lo que se necesita como un conocimiento del tema que se está exponiendo. Y yo pienso que eso podría ayudar a que adquiramos lo que necesitamos, ¿no? Si hay algún doctor o alguna persona que pues esté más en relación con este tema, por favor, ayúdenme. Sí, claro. Algún eh, alguna doctor o alguna enfermera, enfermero, o simplemente que le haya interesado este tipo de temas y, y que pues pueda también yo ampliar mis conocimientos aquí, ¿verdad? Aquí Bueno, tenemos una pregunta. dígame, Lois. ¿Qué opina de los ganglios del sistema nervioso simpático que acumulan el fluido nervio? De los ganglios. No me hagan preguntas tan difíciles, perdón. A ver, ¿me puedes ayudar con eso? Nudos donde se unen varios líneas de nervios y van a lo largo de la columna y por otras partes que se unen, ¿verdad? Entonces, pues simplemente es donde se unen y se cruzan y se intercambian ahí las informaciones que van por esas partes del sistema nervioso. Una línea de mensajes, ¿no? Es una línea donde se transmiten los mensajes de ida y vuelta. Y los ganglios, pues serían esas partes donde se cruzan, donde se unen y pasan de un lugar a otro. Entonces, el simpático y parasimpático, pues viene siendo lo que activa y lo que relaja, ¿verdad? Y entre eso está son nudos o donde se unen y se cruzan para diferentes direcciones. Y que tiene un trabajo muy especial, ¿sí? Es el de regular la energía y la información de ciertas áreas del cuerpo, ciertas funciones. Pues en general sería eso. Muchas gracias. ¿Sí quedó contestada su pregunta? La misma persona que preguntó dice que no, que se lea un libro en filosofía elemental
A lo mejor él nos pueda ampliar, él o ella nos pueda ampliar el, el concepto, por favor. Sí, claro, adelante. Con toda confianza. Creo que no puede abrir su micrófono. Si Oh, gusta, no, pues, pues continúa. oh, no hay problema. Bueno, si gustan, podemos continuar con el tema y al final, pues vemos, ¿no? A ver si podemos aportar un poquito más a esto. ¿Qué les parece? Sí, por favor. Muy bien. Bueno, el primero de los mecanismos, todos estos mecanismos son los que promueven la unidad de nuestro organismo, ¿verdad? Un mecanismo físico-químico, un mecanismo hormonal y el mecanismo del sistema nervioso, ¿verdad? Los tres mecanismos promueven la unidad y los tres trabajan interconectados, no están desconectados unos de otros, ¿verdad? Muy bien. Los mecanismos físico-químicos pues intervienen mucho más en la vida de la célula, ¿verdad? Tomada individualmente. Esto de la célula, de la vida celular, es muy interesante eh, y nos habla ya de pues de cómo se mantiene pues nuestro cuerpo en general. Todo nuestro cuerpo está formado de células, ¿no? De diferentes tipos de células, pero todas tienen una necesidad específica, ¿no? Por ejemplo, las células cerebrales, pues tienen unas necesidades diferentes de las células del hígado, por ejemplo, ¿no? O las células del corazón. Todo esto está ligado, pues obviamente, a nuestra nutrición, a nuestro, a lo que le podemos dar y uh, nuestra manera de vivir, de nutrirnos. Cuando hablo de nutrición, no nada más hablo de lo que entra por nuestra boca, obviamente, pues eso es muy importante, ¿verdad? El muy sublime maestre habla casi al final del tema, pues una, de una nutrición, pues correcta, de una nutrición basada en, 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 en alimentos vivos, porque ya en años anteriores o en periodos anteriores ha habido científicos que ellos mismos han dicho que va a llegar un día en que vamos a traer nuestra bolsa, una bolsita ahí con los nutrientes necesarios, ¿no? Con las vitaminas, los minerales, las proteínas, todo, ¿verdad? Aquí metido en nuestra bolsa. Pero él nos hace hincapié de que no va por ahí la cosa, ¿no? De que nos tenemos que alimentar, pues, de cosas naturales, de alimentos naturales, porque hay elementos en los que, pues, el hombre no va a poder, no los va a poder proveer de una manera industrializada. Eh, por ejemplo, habla de la bioquímica, por ejemplo, ¿verdad? No nada más estos científicos que estaban hablando de que íbamos a traer las bolsitas de nuestros nutrientes en nuestro pantalón, pues ellos hablaban de crearlos industrialmente, ¿no? Pero no son químicos, ¿no? Son alimentos químicos. Pero el muy sublime maestre habla de la bioquímica que lleva un poquito más de los químicos que necesita nuestro cuerpo y habla de ese sentido de electromagnetismo que existe en los alimentos, por ejemplo, de la energía que existe en los alimentos. Entonces,
sí, los suplementos son buenos, pero hay que alimentarnos, pues hay que tratar de tomarlos de los alimentos naturales. También, pues, dentro de la alimentación, pues está nuestra respiración. ¿Verdad? Cómo respiramos, cómo nos alimentamos de nuestro aire, pues de esas partes también químicas que contiene el aire, esos gases, ¿no? Del oxígeno, del nitrógeno, etcétera, que necesita nuestro cuerpo. Pero, pues también necesita las partes sutiles, ¿no? Las partes que en el yoga, los yogis le llaman el prana, ¿no? El chi de los chinos, etcétera, que se encuentran ahí. Y esos son las energías también que se encuentran en los alimentos naturales, no en las pastillitas, ¿no? Que no están mal, pero hay que tratar de hacerlo por la manera natural. Bueno, habla también pues de que nuestras células pues son una maravilla, ¿no? Son una maravilla que nos mantienen. Y la mayoría de la composición, la mayor parte de la composición de una célula pues son las proteínas. ¿Verdad? Y nos habla de la importancia pues de alimentarnos de una proteína pues que sea de primera calidad, de primera mano, ¿no? No de segunda mano, ya como son por las carnes animales, etcétera, ¿no? Sino directamente de las plantas. Nos habla también, bueno, vamos a ver un poquito más de eso. En cuanto a nuestro sistema de endocrino, me faltó una C, ¿no? Que nos mantiene también esta unidad en el cuerpo, que es una maravilla también, y que pues nuestros científicos están descubriendo ahorita, pero que ya de esto se hablaba pues hace siglos por parte del sistema yoga, por ejemplo. El sistema del yoga pues habla de que en el yoga se estimulan todas nuestras glándulas endocrinas para que tengan un funcionamiento balanceado. ¿Ah? Algunas de las posturas del yoga, por ejemplo, del Hatha Yoga, pues están enfocadas, ¿no? En nuestras glándulas de secreción interna, que son las glándulas endocrinas, y las de secreción externa también, ¿verdad? Es muy importante las dos. Y habla específicamente de nuestra glándula, la hipófisis, ¿verdad? Que él habla que es la glándula maestra de todo nuestro cuerpo, que pues sí, es como la directora de la orquesta, ¿no? Todas las demás hormonas tienen sus funciones, pero la que realmente pues hace que las demás glándulas funcionen es la hipófisis. Aquí la vemos en nuestra parte, lo que le llamamos la sien, ¿no? La parte central de nuestro cráneo. Habla de la paratiroides y obviamente hace pues una distinción entre lo que es la hipofunción y la hiperfunción de las glándulas endocrinas. La hiperfunción, un exceso de hormonas producidas por las glándulas, y una hipofunción, que es una deficiencia de hormonas producidas por las glándulas. Por ejemplo, la tiroides, ¿no? Que es pues, muy palpable su función en cuanto a nuestra nutrición del cuerpo, a nuestro control de peso, etcétera, de nuestro cuerpo. Que si hay una hipotiroidismo, pues la gente empieza a bajar de peso, ¿no? Excesivamente delgadas. Una hipertiroidismo, la gente sube de peso, ¿no? A veces la gente no se da cuenta de que pues eso es cuestión de glándulas, no es cuestión
la alimentación, de lo que ellos están alimentando. Bueno, y también habla, por ejemplo, de nuestro, pues de algunos órganos internos, del páncreas, por ejemplo, habla de que sí secreta hormonas, pero también secreta lo que es la insulina, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a controlar nuestra cantidad de azúcar en nuestro sistema, en nuestra sangre. Habla del corazón, dice que el corazón pues también secreta sus hormonas, ¿no? Tiene, y que que está muy ligado a lo que son las glándulas suprarrenales, ¿no? En nuestro corazón. Y aquí podemos ver, pues, cómo en nuestro cuerpo están distribuidas y que realmente, pues, todos están formando un todo, ¿no? Una unidad, que todas funcionan en conjunto, para que ninguna está desconectada de otra. Bueno. Y pues ya hablamos ahorita del sistema nervioso, que pues comprende los dos grandes territorios, la de la vida animal y de la vegetativa o visceral. ¿No? De la vida animal, pues todo lo que tiene que ver con la parte exterior, y la vegetativa, pues con la parte interior. Ya hablamos un poquito más del sistema nervioso, ¿no? Que todo funciona con pues como una unidad desde lo que es nuestro cerebro, ¿verdad? Y todo lo que es, voy a ponerla hacia atrás, y desde lo que es la parte del cerebro, nuestro cráneo, y cómo se distribuye todo pues todo nuestro sistema nervioso por lo que es la columna vertebral, y se ramifica a todos nuestros órganos, ¿verdad? Y así es como se controlan todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y hablábamos ahorita, por ejemplo, de que el sistema simpático, el parasimpático, el vegetativo y en este caso el vegetativo y el animal, pues también funcionan en concordancia, ¿verdad? Uno controla el exterior y el otro controla el interior, que es lo que supuestamente nosotros no tenemos control sobre ellos, ¿verdad? Como los latidos del corazón, nuestra respiración, etcétera, ¿no? La dilatación de nuestras pupilas, etcétera. Es muy interesante todo este sistema, y que también el sistema yoga pues nos habla muy bien de cómo nosotros podemos mejorar nuestro sistema nervioso, ¿no? Muy bien. Nos habla también pues que habla de las vitaminas, que son hidrosolubles, que son solubles en agua, y las vitaminas liposolubles, que son pues solubles en aceite, ¿no? Lipo es aceite. Entonces nos habla de la vitamina B1, de la B2, del sistema de la vitamina B3, de todo este conjunto de vitaminas de la B, de la P, de la C, y nos habla de la vitamina A, de la D y de la E. En general, algunas vitaminas, bueno, hasta ahorita nos habla de que no se conoce concretamente las funciones de las vitaminas, ¿verdad? Todavía están en estudio, pero podría decirse que son como, vamos a decirle así, como activadoras. Algunas son activadoras, otras son desactivadoras, ¿verdad? En nuestro sistema. Y nos habla de
pues de la importancia de tomarlas y de cómo nos pueden a nosotros solucionar algunos problemas de salud. Habla también de todos estos científicos que han pues hecho estudios o dedicado mucha parte de su vida a hacer los estudios acerca de las vitaminas y nos ha dado pues muchísima luz de cómo funcionan estas vitaminas. Así que, por ejemplo, nos habla de la vitamina A, que la deficiencia de vitamina A pues puede afectarnos en nuestro crecimiento, ¿verdad? De la vitamina E, que puede afectarnos nuestras posibilidades o nuestro potencial de reproducción, ¿verdad? En años anteriores, por ejemplo, cuando la gente se enfermaba, les daba mucha vitamina C o alimentos que contenían vitamina C. Y eso les ayudaba pues a curarse, ¿no? El escorbuto, por ejemplo, ¿no? El escorbuto, que fue un problema muy, muy grande en ese tiempo. Bueno, si tiene alguna pregunta hasta aquí o estamos bien. Sí, aquí tengo, dice, el hipotiroidismo ocasiona aumento de peso y el no. Buenas tardes. Buenas No, tardes. nada más para, estaba al revés lo que usted dijo con respecto al hipotiroidismo y al hipertiroidismo. El hipotiroidismo ocasiona aumento de peso y el hipertiroidismo una disminución del peso porque el metabolismo se acelera. Es nada más una aclaración. Muchísimas gracias. Pero sí lo dijo bien, lo que pasa es que lo repitió y en una ocasión, al principio dijo hipotiroidismo y lo dijo bien, es el que trabaja lento, o sea, dijo eso. Y el hiper, aquí está mal escrito porque las dos veces dice hipo. El hipotiroidismo es cuando la glándula trabaja más lento y por eso es el aumento de peso. El hiper es cuando trabaja de más y acelera el metabolismo. Sí, pero sí lo dijo bien y luego a lo mejor se equivocó en algo. Sí, gracias. Tiene muchísima razón. Tiene muchísima razón. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien. ¿Cómo se controla todo lo demás, todo lo que el crecimiento, ¿no? O la génesis de lo que somos, ¿verdad? Por este sistema que llamamos los cromosomas, ¿no? Los genes. Dice que somos 24 pares de cromosomas que constituyen el equipo de lo que somos, ¿no? Y de hecho él enseña un diagrama ahí de los 24 pares de cromosomas y los últimos dice que son los dos de talla X, que es la mujer, que pues nos define nuestro género, y el XY que define al hombre. Eso no sé si todavía sea aplicable, ¿no? Yo tengo mis dudas. Yo creo que hasta ahorita ya estamos un poquito más avanzados de esos, que ya eso no está definido por eso. Creo, es lo que estaba leyendo yo en una revista científica. Ya no está definido, ya no nos define el género por los cromosomas X y los cromosomas Y. Ya es un poquito más compleja la cosa. Bueno, es que mucho el maestro habla con mucho detalle de todo esto que estamos viendo
pero yo creo que la principal destino, el principal, ¿cómo se dice? Objetivo de él es que entendamos de que somos una unidad, ¿verdad? Y de que lo que somos como organismo es una maravilla, es increíble todo lo que somos. O sea, desde la parte celular, microcelular, hasta todos nuestros sistemas, ¿no? El sistema óseo, el sistema linfático, el sistema respiratorio, etcétera. Es una maravilla. Y todos trabajan en conjunto y que son todos controlados por esos por estos mecanismos, ¿verdad? Que habla él del sistema mecanismo físico-químico, el hormonal y el nervioso, ¿verdad? Entonces, creo que pues ese fue la idea de él. Y pues termina diciendo que no tenemos la última palabra, ¿no? En esto, que todavía pues faltan algunas experimentaciones científicas que nos van a abrir a más posibilidades, ¿no? Así que pues estamos todavía en este camino de conocernos, ¿verdad? En este camino y él piensa que no nos vamos a conocer nunca en una totalidad, ¿verdad? Que siempre va a haber algo más en lo que podamos irnos conociendo, cuando menos en la parte de nuestro organismo, en nuestro físico. Bueno, pues hasta aquí mi presentación y les doy muchísimas gracias por permitirme hacer esta presentación y ojalá sirva de motivación para que pues nosotros mismos nos introduzcamos un poquito más profundamente a estos temas de nuestro organismo, empezando por ahí. Y creo que esa fue la razón por la que estamos hablando pues de las maravillas de nuestro cuerpo al principio, ¿no? De que no podemos negarlo, de que tenemos un vehículo y que tenemos que cuidarlo, ¿no? Tenemos este vehículo, tenemos el vehículo, no somos el vehículo, tenemos un vehículo y pues que nos sirve para tener todas esas experiencias que nos permiten pues agrandar nuestra conciencia o ampliarla, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Si por favor, si tienen preguntas o comentarios, adelante. Bien, bueno, pues está abierto el derecho de palabra para que hagan preguntas y me quedé yo con la duda, no duda, más bien con la pregunta que hizo el caballero acerca de los ganglios. Y bueno, creo que estaba tratando de Ya le puedo buscar. contestar. A ver, dígame. Ya le puedo contestar. Lo que pasa es que algo pasó. Lo estoy haciendo desde mi celular. Mire, Ok. leí un libro que se llama Filosofía Elemental. Me encantó porque me gusta lo esoterismo, o sea, dentro de mí. Soy estudiante de la Escuela Rosacruz también y entonces los conceptos, también estoy como medio genial en Guadalajara, en la GFU, pero me gusta leer y me gustó muchísimo eso que encontré ahí, porque yo había estudiado homeopatía y terapias alternativas y había tratado a personas discapacitadas y desde las terapias y desde la mortalidad queremos sanar, salvar y rescatar pues, a personas. En mi caso estaba tratando a 3 personas que habían perdido la fuerza en una pierna, en las 2 piernas y que todos los estudios científicos le detectaban que estaban perfectamente en su sistema nervioso, muscular y todo, y no tenían razón por el cual estar discapacitados o perder la fuerza y no poder caminar. Porque si no puedes mover una pierna, pues no puedes caminar y de todas formas están pues discapacitados. Entonces al leer ese libro me gustó muchísimo porque descubrí lo que no había podido descubrir pues en las escuelas pues y en los libros.
Por ejemplo, cuando comemos alimentos, lo que comamos se convierte en kilo y después en sangre. Y los ganglios linfáticos yo había estudiado que sirven como recolectores, que van paralelos al sistema venoso y que sirven como recolectores de de las macromoléculas y de lo que le puede afectar el sistema venoso. Entonces como que los encapsula y los deja ahí. Pero en este libro descubrí que el sistema ganglionar del sistema linfático también absorbe nutrientes de más sutiles aún que la sangre y los lleva a los ganglios linfáticos del sistema nervioso simpático, que tenemos 3 centros ganglionares. Yo me fui a YouTube y a investigar en libros de anatomía y se les hace muy raro que esas neuronas en esos 3 centros son mucho más grandes y diferentes a todas las neuronas de todo el sistema nervioso. Entonces, leyendo este libro que tiene relación con el autoconocimiento y el esoterismo, que es dentro de mí, no fuera de mí, que sería exoterismo, entonces lo relacioné con que los médicos y los estudiantes de medicina dicen, bueno, verdaderamente existen los ganglios del sistema nervioso simpático, pero no sabían, o por lo menos lo que yo vi, no sabían la función. Usted dijo que podrían ser puentes, pero ahí no me estaban dando una explicación. No me refiero a usted, me refiero a lo que yo investigué en ese momento que yo me fui a buscar en la ciencia, pues en lo científico y en lo aprobado. Dice que el ser humano cuando descompensa sus centros, en este momento, o sea, sus centros ganglionares del sistema nervioso simpático, cuando los descompensa, con los estimulantes que todas las escuelas iniciáticas nos invitan a dejarlos, como el café, todo lo que nos estimula el sistema nervioso y nos mantiene despiertos y alertas. Coca-Cola, o sea, todo ese tipo de cosas que ahora venden industrializadas como el Ensure, como el Gatorade y ese tipo de cosas, lo que hacen es que nosotros en estado sano y en estado natural debemos de escuchar a nuestro cuerpo, de tener conciencia corporal, como el arquitecto que estuvo hablando lo menciona, y estar atentos a qué me está diciendo mi cuerpo. No nada más el exterior de mí, también mi interior. Dice que perdón, se me fue, es que pensé que estaba hablando de más. Bueno, estaba hablando de los estimulantes, que como el alcohol, la cerveza y esos estimulantes, lo que hacen es que nuestro cuerpo ya se le terminaron las reservas de energía que tenía, que se obtuvo a través del alimento y a través del descanso. Entonces, nos tomamos una Coca-Cola, un café o algo que nos estimula, y lo que hace el cuerpo en su sabiduría y en su magnificencia es pedirle prestado a estos centros ganglionares, primero el de abajo, que es el que tiene relación con de la cintura para abajo, que tienen relaciones esos con los 12 pares craneales. Entonces le pide prestada con energía como si fuera una resta, le pide prestado y porque lo que quiere es mantener el equilibrio de que el ser humano continúe parado y alerta sus oídos, sus ojos, su respiración, o sea, lo más vital, y lo de más arriba se mantenga en equilibrio y alerta. Por eso los alcohólicos pierden el equilibrio cuando ya se descompensaron, pierden el equilibrio de las piernas, porque el cuerpo lo quiere acostar, como los que se desmayan. Entonces continuamos desequilibrando ese cuerpo y continúa el desequilibrio más arriba y después más arriba. Entonces, yo me di cuenta que es muy importante que dejemos los estimulantes y que escuchamos el cuerpo humano cuando te pide alimento nutritivo y vivo y lleno de luz, como nos lo recomiendan, y cuando te pide descanso, una siesta de 15 minutos, de 10 minutos, de 1 hora, de media hora, según el caso de cada quien y sus posibilidades. Eso descubrí, se me hizo muy interesante, porque por más que yo como terapeuta quiera rescatar una persona discapacitada y le dé homeopatía y le dé tinturas y le dé vitaminas y le ponga tratamientos de rehabilitación y demás,
pues cuando está descompensado y tenemos que, pues igual y tratar de ayudar, pero respetando también ese desequilibrio que la misma persona por su necedad, logró y tiene que aprender de esa experiencia. Es todo. Muchas gracias, sí. Muy interesante, ¿verdad? Sí, ciertamente estaba yo diciendo que la duda que tenía era, ya que nuestro expositor estaba hablando del sistema nervioso y usted preguntó sobre los ganglios, entonces los ganglios nerviosos sí son abultamientos, sin nudos donde se unen, y igualmente el sistema glandular o linfático más bien, también tiene sus ganglios y precisamente es allí donde corre la linfa y limpia el sistema sanguíneo y saca toxinas y todo, pero ya cuando se congestiona, pues ya es otra cosa, ¿no? Se enferma la persona pero muy buena explicación. Gracias por su aportación. Está muy bien. Aquí es donde aprendemos todos. Gracias. Gracias a ustedes. Adelante. ¿Alguien más? Sí, como dije anteriormente, hay muchas cosas que aprender todavía, ¿no? Oh, sí. Nuestro organismo, muchas cosas. Increíble, pues los científicos se han quedado cortitos. Yo sé que pues, los sabios de la antigüedad pues ya hablaban mucho de esto, de la unidad de nuestro cuerpo. Inclusive en la medicina natural hablan de que no hay enfermedades, ¿no? Solo hay enfermos. Entonces, en lugar de curar el hígado, te curan pues todo, ¿no? Porque la causa de un hígado enfermo puede estar en otra parte de nuestro cuerpo, en nuestras emociones, por ejemplo. ¿Verdad? Sobre todo los corajudos, los que somos corajudos. Entonces, muchas gracias, hermano, por darnos su aportación. Sí. Pues alguien más si tiene alguna pregunta, aportación, es muy bueno este tema. Ya Yo que, ya pregunté, sí, adelante. ¿a qué se refería con que ya no está científicamente probado el sexo que tenemos? A ver, arquitecto. ¿No está científicamente probado el sexo que tenemos? No, pero no dijo así, el arquitecto Aquí dijo. estoy. Sí, a ver. No, es que ese sistema de cromosomas X y cromosomas Y Ah, ya no es tan contundente, vamos a decirlo así, porque se ha visto, por ejemplo, que una mujer, pues también tiene el cromosoma Y, ¿va? Un hombre, pues obviamente, ¿no? El XY, pero no es la cantidad de cromosomas X o los cromosomas Y que definen el género. Eh, pues de hecho hay todo un abanico de géneros, ¿verdad? Ahorita que no se definen dónde inicia el género femenino y dónde termina el masculino, ¿verdad? Entonces ahorita científicamente están hechos un poquito bolas ahí con eso porque ya no es tan contundente los cromosomas X y los cromosomas Y como los tenían en la antigüedad o hasta hace poco, ¿verdad? Eso es todo lo que... pero sí es claro, perdón, pero sí es claro que cuando una persona nace, sus cromosomas, si es género masculino, pues es XY y femenino es XX, ¿no? Así es que sí, ahí en esa parte sí está definido. Sí, pero de hecho, pues hay hermafroditas, por ejemplo, aquí en los dos órganos. No, ya son casos extremos, pero es una realidad. ¿Qué pasó con los cromosomas? ¿Sí me explico? Entonces, cuando el Luis Maestre, este propósito psicológico lo escribió en julio de 1957, hace 63 años.
Así que, pues ya en estos tiempos, ya las investigaciones y todo eso acerca de los cromosomas, es más, lo del genoma humano no, pues no era ni soñado, ¿verdad? En ese tiempo. El genoma humano nos unifica a todos los seres humanos, nos hacen uno. Lo que nos pasa a uno, decían los sabios anteriores de antiguos tiempos, lo que nos pasa, lo que nos sucede a uno, pues repercute en los demás seres humanos. Y eso se ha hecho experimentos con los genomas de algunos animales también. Así que a ese nivel genético, pues cuando escribió esto el Musible Maestre, pues no estaba todavía pues, tan avanzado como está hoy, el día de hoy. Sí. Entonces se puede decir que como se conoce muy poco de nuestro organismo, quiere decir que hay más porcentaje de lo desconocido, ¿no? Porque pues si no conocemos mucho del sistema nervioso, ni sistema glandular, ni de nuestro cerebro, entonces quiere decir que hay más de lo que no conocemos, como por ejemplo las relaciones que hay, y como decía aquí el caballero como terapeuta, pues hay cosas que son más esotéricas porque son funciones del organismo que aún no los conocemos. Conocemos algunas de las funciones de nuestro cuerpo, pero hay muchas que son muy desconocidas, como por ejemplo eh, las enfermedades que le llaman enfermedades mentales, emocionales, que son más abstractas, ¿no? Porque, bueno, abstractas en el sentido de que no sabemos qué hormona o qué sustancia esté funcionando ahí para alterar la mente. Y igualmente cuando hay pensamientos ya más allá de lo normal, ¿no? Que son como, por ejemplo, aquello que es lo espiritual o trascendente. Entonces, es muy amplio todavía el conocimiento que nos falta acerca de nosotros mismos. Y bueno, sí, adelante. Buenas noches, yo tengo una pregunta. De pronto, ¿la alimentación influye cuando a una persona se enferma de nervio ciático y del túnel del carpo, o no tiene nada que ver la alimentación? A ver, arquitecto, pues ahí contéstenos esa pregunta tan interesante. Bueno, como dicen que todo está, que somos una unidad, yo pienso que todo tiene que ver con todo, ¿no? Estoy hablando como Cantinflas ya, ¿no? Ahorita vimos lo que es la cuestión de nuestro organismo, de lo que podemos tocar, ¿no? Pero si hablamos de lo que podemos sentir, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ahorita José mencionaba pues la relación de la mente con nuestro cuerpo, o sea, hay enfermedades psicosomáticas que le decimos, ¿no? O en mi pueblo decían, mira, se murió de un susto, ¿verdad? Se murió de un susto. Ahorita vimos, por ejemplo, cómo el sistema simpático pues nos puede sacar de un problema, ¿no? Cuando tenemos un susto, o le atacamos o le corremos, ¿verdad? Y eso pues tiene mucho que ver con nuestro sistema endocrino, ¿no? Con las adrenalinas y pues todas esas sustancias y todo lo que sucede en nuestro cuerpo para poder nosotros salir de ese apuro, de ese atolladero. Obviamente, pues lo que son nuestros pensamientos influyen en nuestro sistema. O sea, no sé, yo no soy terapeuta, pero sí puedo entender, por ejemplo, un pensamiento negativo que tenga todos los días acerca
no sé, de una persona, de mi hígado, por ejemplo, un coraje o una envidia, por ejemplo, que yo tenga cerca de alguien, me puede enfermar, ¿verdad? Un sentimiento de injusticia, ¿verdad? Dicen que los riñones tienen mucho que ver con eso, con la injusticia, ¿no? Hasta se parecen, ¿no? De las dos balanzas, ¿verdad? Entonces, no es nada más físico. No solo de pan vive el hombre, decía el Maestro Jesús. No solo de alimentos físicos podemos vivir, ¿verdad? Nuestras emociones son muy importantes, son como alimentos también para nosotros. Unas buenas emociones nos llevan a sentirnos bonitos, ¿no? Unas malas emociones nos llevan a sentirnos deprimidos. Unos pensamientos positivos, pues imagínense, puede ser milagro, ¿no? Unos pensamientos negativos, pues llevan a repercusiones catastróficas muchas veces. Entonces, el estar dándole como la gota de agua, dicen que nuestros pensamientos son como semillas, ¿verdad? Las sembramos y dependiendo de cómo las reguemos, cómo las mantengamos, ¿no? Eso es los resultados que vamos a tener. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hace poco estaba hablando con una persona y me decía, es que ya estoy viejo o vieja, ¿no? Era una mujer. Ya estoy vieja. O sea, me tengo que enfermar. Fíjense ese pensamiento, ¿no? No, un viejo no significa, no es igual a enfermo. El estado natural del hombre es la salud. No importa la edad. No importa la edad. Entonces, imagínense, ya tengo, me decía, ya tengo 60 y tantos años, entonces tengo que ir pensando qué hacer para cuando ya no me pueda mover. Fíjense nada más, ese pensamiento. Y si lo regamos, esa plantita, esa semilla, la regamos todos los días con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Va a suceder que se va a enfermar. Son enfermedades psicosomáticas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo trabajo con computadoras y dicen, es que ten mucho cuidado porque si pones la mano así, el nervio carpal se te puede afectar. A mí no se me afecta, no se me afecta, porque no estoy ahí con eso de que se me va a afectar porque trabajo con ratones. Hay cuestiones de ideas, de pensamientos, de lo que hemos aprendido, de que es bueno dejarlos ir. Es bueno deshacerse de ellos. Limpien su casa, ¿verdad? De sentimientos negativos, de pensamientos negativos y de hábitos negativos, ¿no? De hábitos negativos. Y van a ver que su vida empieza a cambiar. Su vida va a empezar a mejorar. Los yamines, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros yamines en nuestra orden, son personas que eso hacen, empiezan a limpiar su casa, ¿verdad? Empiezan a dejar ir cosas que le afectan, que no les hacen ningún beneficio, al contrario, ¿verdad? Ahorita estaba hablando, disculpen, no sé su nombre, iPhone, del café, del cigarro, del tabaco, etcétera. O sea, el café es un excitante nervioso y pues que nos hace muchísimo daño. Al rato, con esos picos tan altos de cafeína, de excitación nerviosa, pues óigame, lo que sube tiene que bajar, ¿no? Como dice la ley, toda acción tiene una reacción en sentido contrario. O sea, los picos y los valles van a ser de igual magnitud. Entonces, eso se hace un hábito, una adicción, que después es difícil quitársela, porque necesitan ya esos niveles de excitación. Ya nuestras células empiezan a acostumbrarse a esa cafeína y nos las van a exigir. Y estoy hablando de hábitos en todos los niveles. Hay hábitos
de afectivos, ¿no? Hay hábitos afectivos, eso de agarrarse a cosas, a personas, no es bueno, no te lleva a ningún lado. Hay que ser independientes, hombres libres, mujeres libres. Los pensamientos, ya hablamos de ellos. Hay que irnos limpiando poco a poco, irnos recuperando nuestra naturaleza esencial, de nuestra esencia, que es al final de cuentas, es una esencia de luz, es una esencia divina, como le quieran llamar, ¿no? Somos espíritus teniendo una experiencia en esta dimensión. No somos humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos espíritus teniendo una experiencia aquí, que tenemos un vehículo, un cuerpo, unos sentimientos, emociones, tenemos pensamientos, pero tenemos, no somos, tenemos espíritu, ¿verdad? No somos el espíritu, tenemos un espíritu. Entonces, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos a ir reconociendo poco a poco este caminito nos lleva de lo físico, de conocernos físicamente, hasta reconocernos, irnos afianzando, irnos afirmando un poquito más en lo que realmente somos. Y es posible. Es posible. Yo se los digo. Bueno, muchas Claro. gracias. Sí, muchas gracias. Sí, pero creo que a la pregunta que nos hacía nuestra última participante decía que si los alimentos afectan o tienen que ver mucho o poco con pues con las funciones de nuestro cuerpo o nuestra mente y todo esto, ¿no? Si es importante la alimentación para la salud o ya no recuerdo bien la pregunta, pero se relacionaba si te afectaban o tenían su importancia los alimentos. Sí, sí, de pronto una mala alimentación. Lo que pasa es que yo la verdad siempre me he alimentado pues como muy regular. Entonces, y resulté con problemas del túnel carpiano en las dos manos, me tienen que operar y hace un año más o menos se me afectó la ciática. Y a pesar de que estoy muy joven, pues me siento como una viejita, pues por tanto quebranto de salud. Entonces era pues a ver si de pronto con las comidas, cambiando algún tipo de comida, me puedo recuperar y que no tenga necesidad de cirugía. A ver si nuestro arquitecto José nos puede explicar un poco eso y si no, pues digo, enseguida yo le doy mi opinión si me permite. Y obviamente la alimentación influye en todo lo que somos, en todo lo que tenemos. Una alimentación más, con un pH más básico, no tan ácido, un pH básico, que son los alimentos pues, que no están cocinados, ensaladas crudas, frutas crudas, o alimentos cocinados que no estén cocinados arriba de, creo, de 40 grados, etcétera. Una alimentación más alcalina, o sea, básico o alcalino, le llaman el pH. Pienso que le puede ayudar a usted también bastante. Ir dejando lo que son las harinas refinadas, los quesos, las carnes, que son muy ácidos. Ir dejando bebidas como el café, ¿verdad? Que es muy ácido, el café es muy acidísimo. Entonces, un organismo que se vaya alcalinizando un poquito más en el lado alcalino. De hecho, nosotros somos, creo que 7.4, un poquito alcalino, ¿no? El balance alcalino. Nos ayuda muchísimo. Yo les comparto, por ejemplo, mi suegro, él traía una artritis que no podía cerrar la mano, pero él comía carne todos los días. Entonces le recomendé pues que dejara las carnes, que dejara el queso, etcétera, comiera un poquito más. Y al final, en 2 semanas, pudo doblar sus dedos, dormir sin dolor, por moverse más libremente en 2
semanas. Así que de vegetariano, ¿no? Así que pues imagínense, la alimentación es poderosa. Y Muy que haga poderosa. yoga también. El yoga también, claro que sí. Lisa. El yoga también, porque nos va balanceando todos nuestros sistemas. ¿Verdad? Y movilizando los 72,000 nadis. Imagínense. Lo que usted mencionó de las glándulas endocrinas. Imagínense. ¿Verdad? Absolutamente todo. Y pues respires, levántese tempranito. Dicen que alrededor de las 3:30, 4 de la mañana, se han oído hablar de las terapias de ozono, que son buenísimas, dicen, ¿no? Pues levantarse a esa hora es como tener una terapia de ozono gratis, porque las energías están ahí listas para ayudarnos para lograr nuestro balance energético también. Y a la salida del sol. Eso, a la salida del sol. Fíjense que uno de los alimentos más puros, más efectivos es el sol. Sí, y con eso de la civilización muchas veces nos olvidamos de asolearnos un poquito, ¿no? Estamos hablando de las vitaminas ahorita, la vitamina D pues no se completa, no se fija si no hay sol, fíjense. Y ahorita hay lo que se llama el sun gazing, el mirar al sol. Obviamente hay que tener sus técnicas, ¿no? Porque si no, sí nos afecta nuestros ojos, ¿no? Entonces hay unas técnicas y eso de mirar el sol al inicio, cuando sale, siempre se ha hablado de ese destello verde, ¿no? Al salir el sol. Imagínense, nosotros somos luz, venimos del sol. Es como, y cuando comemos alimentos, estamos comiendo alimentos vegetales, lo que estamos comiendo es luz, ¿verdad? Porque pues todo el proceso de la transformación de la luz en material lo hace la clorofila, ¿verdad? Y lo convierte en células. Lo convierte en células y esas células es lo más cerquitas de comer sol, de comer vegetales. Bueno, eso le puedo recomendar. Hágase más alcalina. Fíjense que, gracias, sí, muy interesante. También hablando de ejercicios para la ciática y todo eso, bueno, si hay dolores y todo eso es que hay inflamaciones, ¿no? Y si hay inflamaciones es que hay intoxicación. Y si hay intoxicación, hay diríamos que más acidez, alimentos que se han consumido, pues de más acidez, como decía aquí el arquitecto. Entonces, para desintoxicar un poco el organismo, pues el ejercicio ayuda mucho. Aparte de equilibrar los alimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una gimnasia la que se usa en la clase de yoga, la gimnasia psicofísica que le llaman. Hay unas torsiones que son muy sencillas, pero son torsiones así cuando uno está empezando y que hace uno esto así, gira su cuerpo y luego levanta los brazos, ¿verdad? Y luego gira con los brazos arriba y luego baja con los brazos por el otro lado. Y así, varias repeticiones, ayuda a que el nervio ciático, en este caso, se descongestione, se irrigue y se oxigene y empieza a desinflamarse. Y igualmente, cuando está uno en la postura de Janyasana, que es acostado boca arriba, apretando las piernas, una primero y luego la otra y luego las dos juntas. También allí ayuda a que el nervio se estire y se desinflame, dale un poco de oxigenación. La oxigenación, acuérdense que lleva nutrientes a los lugares y si hay una ventilación buena de oxígeno, desinflama porque alcaliniliza, el oxígeno alcaliniliza. También la acidez, si hay mucha acidez, es que no hay mucho oxígeno. Y si hay mucho oxígeno, está alcalino. Esa es otra ventaja de saber esto. De la respiración, si uno va, por ejemplo, a caminar,
simplemente con caminar se baja el colesterol, es el colesterol alto, se baja las grasas que están congestionando y que están inflamando y elimina nuestra respiración, transpiración y luego la orina y la defecación saca toxinas y así poquito a poco se va desinflamando, se va regulando el cuerpo. Esa es una forma. La otra es que si hay bastante dolor en esas partes, es que hay mucho estrés también. Se dice que hay mucho estrés, ¿no? Y si hay mucho estrés, también aumenta el colesterol. Y si hay mucho estrés y hay mucho colesterol, pues hay dolores, inflamaciones, todo eso. Y hay mucha incomodidad del cuerpo. Entonces, caminar, sonreír, alimentarse, como decía aquí el arquitecto, con frutas, verduras que son alcalinizantes, caldos de verduras, por ejemplo, esos caldos que le llaman, que quitan la acidez, como por ejemplo un caldo de verduras como elote, zanahoria, papa, apio, ajo, cebolla, jengibre y no sé, lo que se le antoje más. Y eso es muy alcalinizante y rápidamente se levanta. Simplemente con dejar la carne de animal, el 50% se empieza a mejorar rápidamente. Lo digo por experiencia. Y también en una ocasión mi mamá estaba con dolor de hombro y iba al doctor, le daba medicina y todo y no se le quitaba y se quejaba mucho. Y luego la llevé con un doctor naturista y le dijo, coma papaya en las mañanas, en ayunas, con un poco de yogur. Tómese una cucharada o dos de lecitina de soya, piña picadita y listo. Pues así lo hizo mi mamá y a los 3 días se le quitó el dolor, porque seguramente era, yo no sabía en ese tiempo nada de esto, pero seguramente era ácido. Ya ven que cuando hay son purinas o son, sí, las purinas que son las que se acumulan en las articulaciones y eso hace que esa acumulación de ácido se estorbe en el movimiento y eso provoca el dolor, porque es una inflamación también. Entonces, ahí está otra manera de salir de ese problemita. Sea ciática, o sea, del hombro, de la rodilla, del tobillo, del codo, donde sea. Gracias. A ver, ¿quién más quiere participar? Si no, pues le damos fin a esta intervención. Muchas gracias por sus consejos. ¿Qué les parece? Gracias, hasta luego. Bueno, Gracias. si no,